Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El Código Civil establece como causa de extinción de las obligaciones no solo el pago, que analizamos en el anterior podcast, sino también otras como la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda, la confusión de los derechos de acreedor y deudor, la compensación y la novación. El objetivo de este podcast es conocer cada una de estas figuras que extinguen las obligaciones y comprender su concepto, su contenido y sus efectos. Y es que, como futuros abogados, adquiere un aspecto de relevancia práctica conocer cómo podemos utilizar los medios de extinción de las obligaciones a favor de nuestro cliente. Empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Hoy vamos a analizar estas 5 figuras que son causa de la extinción de las obligaciones: la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda, la confusión de derechos, la compensación y la novación. La primera de ellas, la pérdida de la cosa debida, se encuentra regulada en el artículo 1182 del Código Civil, que indica como causa de extinción de las obligaciones la pérdida de la cosa debida tanto en relación con las obligaciones de dar como en las de hacer, dado que cuando la conducta del deudor resulta imposible, produce que también se extinga la obligación. Por ello, quizás, terminológicamente, sea más preciso hablar de imposibilidad de la prestación. Esta imposibilidad debe ser, por un lado, sobrevenida. Tened en cuenta que si la imposibilidad fuera originaria, entonces sería nula la obligación. Y por otro lado, no debe ser imputable al deudor, porque si le fuera imputable, se traduciría en una indemnización de daños y perjuicios. Y ahora vamos a ver brevemente qué sucede entonces cuando esa imposibilidad de la prestación en las obligaciones de dar y qué sucede en la imposibilidad en las obligaciones de hacer. Para ello nos vamos al artículo 1182 al que hacíamos referencia y que dice así: quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse constituido en mora. Sin embargo, para que surja esta causa de extinción es necesario que se trate de una obligación de entregar, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, una cosa específica, porque si la obligación es de entregar una cosa genérica, no se podría extinguir por pérdida de su objeto. De este modo, como hemos dicho, la pérdida de la cosa debida es causa de extinción de las obligaciones, pero para ello, en estos casos de obligaciones específicas, se deben reunir 2 requisitos. Uno es que el deudor no esté constituido en mora, que veremos lo que es la mora en el siguiente podcast. Y el otro, que se pierda sin culpa del deudor, porque si fuera por su culpa, ya hemos dicho que incurriría en el deber de indemnizar daños y perjuicios. Y además se presume, salvo prueba en contrario, que si la cosa se pierde en poder del deudor es por su culpa, salvo esa prueba. Es porque esta lógica se extrae en que quien tiene obligación de dar, también tiene obligación de custodiar. Hemos visto entonces la imposibilidad de la prestación en las obligaciones de dar.
Y ahora vamos a analizar qué sucede con esa imposibilidad en las obligaciones de hacer. Establece el Código Civil, ahora en el artículo 1184, que también quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible. Obviamente, esta imposibilidad legal o física de cumplimiento debe ser sobrevenida y definitiva, es decir, que no puede ser temporal o pasajera. Dentro de ese concepto de imposibilidad legal del cumplimiento se incluirán, por ejemplo, disposiciones estatales o incluso ordenanzas municipales que impiden a la persona realizar o al deudor realizar la prestación. Bien, la siguiente figura que vamos a analizar es la de la condonación de la deuda, como causa de extinción de las obligaciones. ¿Qué es la condonación de la deuda? Pues es la renuncia al derecho de crédito por el acreedor y supone el perdón o remisión de la deuda. Pongamos un ejemplo. Si Luis debe 3.000 euros a Juan y éste decide perdonarle la cantidad, hablamos entonces de condonación de la deuda. Del artículo 1187 del Código Civil se deduce que se trata de un acto de liberalidad de carácter gratuito, al que le serían aplicables las normas de las donaciones, al menos en relación a los límites de las donaciones inoficiosas. Estos límites son aquellos necesarios para que no perjudiquen las legítimas de los herederos forzosos, porque si no sería necesario reducirse en las porciones necesarias. Algunos autores señalan incluso que la condonación no tiene por qué ser gratuita. Por ejemplo, podría formar parte de una transacción entre deudor y acreedor. Aunque se pueda discutir si esta condonación de la deuda es de naturaleza unilateral o bilateral, nos parece oportuno señalar que la donación se trata de un acto unilateral que no requiere la colaboración del deudor. Y este acto de renuncia unilateral siempre hay que tener en cuenta que no puede resultar contraria al interés o al orden público ni perjudicar a un tercero. Además, puede realizarse por actos intervivos o mortis causa, es decir, tras el fallecimiento de una persona. Por ejemplo, pues sería válida la condonación realizada en un testamento. Además, la condonación puede ser expresa o tácita. Un ejemplo, pues en el caso en el que el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento privado justificativo de la deuda. Y también pues puede ser esta condonación total o parcial. Cuando es parcial, es importante señalar que puede referirse a las obligaciones accesorias, dejando subsistente la principal, puede referirse a una cantidad dentro del total que comprenda la obligación, o puede referirse a una circunstancia de la obligación que la agrave, como pueden ser los intereses. Bien, pasamos a la siguiente figura, que sería la de la confusión de derechos, que también extingue la obligación cuando en una misma persona concurren las cualidades de acreedor y deudor, porque jurídicamente y lógicamente es imposible que una persona sea deudora de sí misma. Vamos a poner un ejemplo. Si Luis debe 3.000 euros a su tío Juan y éste fallece siendo Luis su heredero universal, existe una confusión de derechos, la cual constituye una causa de extinción de las obligaciones por la concurrencia en una misma persona de las cualidades de acreedor y deudor. En este sentido, Luis no puede ser acreedor de sí mismo. El Código Civil así lo determina en el artículo 1192, cuando señala: quedará
extinguida la obligación desde que se reúnan en una misma persona los conceptos de acreedor y deudor. Esta coincidencia de la condición de deudor y acreedor puede darse por relaciones intervivos. Vamos a poner un ejemplo, pues una empresa hostelera que adquiere un hotel con el que mantenía una relación comercial, ¿no? Y entonces esas deudas que existían, pues las asume, ¿no? Y entonces en este sentido, pues podría existir esa coincidencia deudor y acreedor, por la que se extinguiría la obligación. O puede ocurrir por relaciones o por actos mortis causa, cuando por medio de una sucesión el deudor, que es el ejemplo que hemos puesto, se convierte en heredero del acreedor, que es el caso de Luis y Juan. Por otro lado, para extinguir la totalidad de la deuda, es preciso que la confusión sea completa y definitiva. De esta manera, si la confusión tiene lugar solo en una parte de la deuda o si la obligación es mancomunada, operará únicamente respecto a esa proporción. Volvamos a nuestro ejemplo, pero vamos a ampliar un poquito las cantidades para verlo mejor. Supongamos que Luis adeuda a su tío Juan 30.000 euros y fallece el tío, siendo los únicos herederos sus dos sobrinos, el mencionado Juan y María. El tío deja una herencia de 80.000 euros, incluyendo esa cantidad, en ese cómputo, esa cantidad de la deuda. Como Luis no es heredero único, pues la confusión opera respecto a la cantidad adeudada únicamente en relación con la cuota hereditaria que le corresponde, es decir, 40.000 euros, por lo que solo recibirá 10.000 euros. Espero que con este ejemplo pues, se haya entendido mejor esta figura de la confusión y cuando puede ser total o parcial. Vamos a dar un paso más y adentrarnos en las características y en el concepto de la compensación, que sería otra de las figuras, la cuarta en este caso, el que da lugar también a esa extinción de las obligaciones. El Código Civil establece en el artículo 1195 que tendrá lugar la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. De esta manera, como hemos dicho, se extingue una y otra deuda en la cantidad concurrente. Pues pongamos también aquí un ejemplo para entenderlo con mayor claridad. Supongamos que Ricardo, abogado, a través de un arrendamiento de servicios, asesora jurídicamente a Luisa. Luisa es dueña de una tienda de electrodomésticos y vende a Ricardo un frigorífico. En virtud de estas relaciones jurídicas, resulta que Luisa debe a Ricardo, el abogado, 1.500 euros y este debe a Luisa 1.000 euros por la compra de dicho aparato. Por lo tanto, al ser ambos recíprocamente deudores y acreedores, las deudas se pueden compensar y Luisa deberá abonar a Ricardo únicamente 500 euros. A efectos prácticos es muy interesante esta figura de la compensación, porque nos permite simplificar las operaciones, evitando el doble pago y garantizando la efectividad del derecho de ambas partes, ya que mediante este mecanismo el deudor más cumplidor evita el riesgo de no ver satisfecho su crédito si pagara primero. Bien, atendiendo a su origen, la compensación, si se dan ciertos requisitos, pueden ser legal, cuando lo señala un precepto de la ley, judicial, si la decreta el juez, y convencional, que es la que acuerdan las partes. El Código Civil solo se ocupa de la compensación legal y establece ciertos requisitos para que se produzcan y que vamos a resumir. Bien, en primer lugar, que dos personas,
por derecho propio sean recíprocamente acreedora y deudora la una de la otra. También se requiere el carácter principal de los deudores, es decir, es preciso que cada uno de los obligados tenga el carácter de acreedor o deudor principal. Otro requisito es el de la fungibilidad u homogeneidad de las cosas o prestaciones debidas. Esto quiere decir que sean ambas de dinero o cosas fungibles de la misma calidad. Por otro lado, se exige que las dos deudas estén vencidas, que sean líquidas o sean exigibles. De este modo, por ejemplo, si nos encontramos ante una obligación condicional y a plazo, pues no podrá compensarse hasta que llegue el día o se cumpla la condición. Además, se requiere que no exista retención o contienda de ninguna de las deudas. Y ya por último, que dicha compensación no esté prohibida legalmente, pues como ocurre, por ejemplo, con las deudas que provienen de depósito, de la obligación de prestar alimentos a título gratuito. Bien, el efecto general de la compensación es extinguir la deuda en la cantidad concurrente. Si una es superior a la otra, como hemos visto en el ejemplo que hemos puesto antes, se producirá la extinción total de la deuda menor y parcial de la mayor. Ahora bien, aunque la compensación tenga carácter automático, los tribunales no pueden apreciarla de oficio, ya que la compensación es renunciable. Por lo tanto, tiene que ser alegada a través de una acción o excepción, por la parte que pretenda beneficiarse de ella. Respecto a los efectos particulares, hay que tener en cuenta, por un lado, que las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compensarse siempre que se indemnicen los gastos de transporte o cambio al lugar de pago. Y por otro lado, que si existen varias deudas compensables, se aplicará en la compensación el orden establecido para la imputación de pagos. Bien, y ya por último, vamos a ver la última de estas figuras a la que hacíamos referencia, que es la de la novación. La palabra novación proviene de la voz latina novare, que significa cambiar, hacer algo nuevo, lo que implicaría una obligación nueva que va a reemplazar a la antigua. La novación es considerada en el artículo 1156 del Código como otra causa de extinción de las obligaciones. En su aceptación clásica, la novación supone la extinción de una obligación y la sustitución por otra nueva, como hemos dicho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en nuestro derecho, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen, junto al concepto tradicional de la novación extintiva, la novación modificativa, que solo supone la transformación de la obligación, pero no su extinción. De este modo, se podría definir como la sustitución o cambio de una obligación por otra. Y vamos también aquí a poner un ejemplo. Supongamos que entre María y Laura existe un contrato de compraventa por el que María se obliga a entregar una casa a cambio de un precio. Posteriormente, las partes convienen realizar una permuta por la que María, en lugar de realizar el pago de una cantidad de dinero, va a entregarle a Laura un barco de su propiedad. Esta figura nos puede resultar muy similar a la de la dación en pago. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre novación por cambio de objeto y la dación en pago? Bueno, pues aunque hay autores que sostienen que se trata la dación en pago de una novación objetiva, entendemos que la dación en pago opera únicamente sobre deudas exigibles, porque solo es posible convenir la misma tras el vencimiento de la deuda y no con anterioridad. A continuación, vamos a señalar las dos clases entonces de novación que pueden darse. Por un lado, tenemos la novación extintiva,
que se regula en el artículo 1204 y que señala que para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles. Y por otro lado, nos encontramos con la novación modificativa, que se deduce del artículo 1203, al señalar que las obligaciones pueden modificarse, variando su objeto o sus condiciones principales. Entonces, en tal caso, nos encontramos ante una novación objetiva que se produce por alteración del objeto o la causa. También pueden modificarse sustituyendo la persona del deudor, que entonces se trata de una novación subjetiva, o también puede modificarse subrogando a un tercero en los derechos del acreedor. También esto se considera novación subjetiva. Por lo tanto, la novación puede ser objetiva cuando afecta a circunstancias principales como el cambio de la causa, el objeto, las condiciones principales de la obligación, o puede ser la novación subjetiva, que tiene lugar cuando se sustituye al acreedor o al deudor por otra persona diferente con intención de extinguir la obligación anterior y el nacimiento de una nueva. Puede realizarse por cambio del deudor, con aceptación expresa del acreedor, por expromisión, que significa que es sin intervención del primitivo deudor, o por delegación. O bien se puede realizar por cambio de acreedor o subrogación. Vamos a poner un ejemplo de novación por delegación para que se entienda mejor. María, delegante, es deudor de Sonia, delegatario. María ordena o invita a Luis, que sería el delegado, a pagar la deuda, aceptando Luis y convirtiéndose en el nuevo deudor. Sonia acepta, liberando a María del cumplimiento de la obligación. Y ahora vamos a poner un ejemplo de cambio por subrogación. Bien, Juan debe a María, pongamos que 10.000 euros por la compra de un vehículo. María, que es una coleccionista de arte, y Laura, que es pintora, acuerdan mediante un negocio jurídico una subrogación, que a cambio de la compraventa de un cuadro, Laura va a adquirir la posición de acreedor en la deuda que Juan tiene con María. Desde su comunicación a Juan, este deudor debe la suma adeudada a Laura al haberse subrogado en la posición del acreedor. Por otro lado, es preciso aclarar que nuestro código engloba la subrogación precisamente dentro de la novación, por lo que algunos autores hablan de novación convencional y novación legal. Veamos cuáles son los requisitos de la novación modificativa y extintiva, ya que para que tenga lugar la novación es precisa la existencia de una obligación anterior y que se den estos requisitos que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, que sea válida la obligación primitiva. Además, que conste expresamente el animus novandi, es decir, la intención de novar. También que exista disparidad entre ambas obligaciones, es decir, que la obligación nueva sea diferente de la antigua. Que las partes tengan la capacidad necesaria para novar. En este sentido, la regla de capacidad es diferente en la novación modificativa, porque bastaría la capacidad adecuada para los actos de administración, mientras que para la extintiva sería precisa la facultad de disposición. Además, es preciso, en cuanto a la forma de la novación, que en principio no se exigirían especiales requisitos, es decir, que existiría libertad de forma, pero es preciso atender a las exigencias de la ley, que exijan para el contrato, si ese contrato debe realizarse en una forma especial. Por último, debemos distinguir los efectos de la novación según la clase de novación en la que nos encontramos. El efecto principal de la novación extintiva
es precisamente, como su nombre indica, la extinción de la obligación principal, al igual que la accesoria, salvo cuando aprovecha a terceros y que estos no hubieran consentido la novación. Y sin embargo, el efecto principal de la novación modificativa es que modifica el vínculo, perdurando con nuevo contenido y permaneciendo las obligaciones accesorias, salvo que la modificación se hiciera más gravosa la obligación. Bueno, espero que estas indicaciones generales os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje de estas 5 causas de extinción de las obligaciones. Muchas gracias por vuestra atención y motivación en el análisis de esta temática y nos vemos en el siguiente podcast.